Muy buenas, vamos a hablar del tema 10 de la oposición a física y química, que va sobre estática de fluidos. El título completo sería Estática de fluidos, presión atmosférica, planteamientos en la historia de la ciencia en torno al vacío, métodos para el estudio experimental de la presión. Bueno, pues iremos grabando unos poquillos vídeos para ver si logramos explicar esto. A ver, cuando estamos hablando de estática de fluidos, pues evidentemente estamos hablando de fluidos que no se están moviendo. Vamos a utilizar de manera fundamental dos conceptos. El concepto de presión, que es la fuerza por unidad de superficie, y el concepto de densidad, ρ, que es la masa partido por unidad de volumen. ¿Por qué estas dos magnitudes físicas son las magnitudes fundamentales a la hora de hablar de fluidos? Pues porque me van a permitir conectar el mundo microscópico con el macroscópico. La presión vamos a considerar que se ejerce de manera homogénea sobre superficies perfectamente planas. Evidentemente, si miramos con ojos microscópicos la materia, pues sabemos que evidentemente las superficies son discontinuas, pero es una aproximación muy buena y nos permite dar una descripción muy correcta de los fluidos. Y la densidad, que es la masa por unidad de volumen, vamos a considerar que es homogénea, de tal manera que también nos va a permitir conectar con ese mundo microscópico, con el mundo de los diferenciales. Lo primero a lo que deberíamos contestar es ¿qué es un fluido? Contestemos ¿qué es un fluido? Pues un fluido va a ser toda materia incapaz de resistir esfuerzos tangenciales. ¿Vale? Básicamente, si aquí haces un esfuerzo pues, tangencial, consideraríamos en tal caso, ¿vale? En caso de recibir un esfuerzo tangencial, las capas deslizarían unas sobre otras. A ver, es que si nos ponemos muy finos filipinos, pues esto nos deja fuera a fluidos, ¿vale? Como pueden ser el vidrio o la brea, ¿vale? Pero vamos a dejarlo en que este es un tema con nivel para la oposición, no para llegar a la NASA, ¿vale? Así que brea o vidrio, que son fluidos, quedan excluidos de esta definición, pero es una definición suficiente para desarrollar todos los contenidos de este tema. Vale, unidades en el sistema internacional de la densidad, pues como la densidad es masa entre volumen, evidentemente va a ser kilos partido por metro cúbico. Y de la presión, pues la presión es una fuerza, cuya unidad del sistema internacional son newton, partido por una superficie cuya unidad en el sistema internacional son los metros cuadrados, ¿vale? Un newton partido por un metro cuadrado recibe el nombre de un pascal, esa es la unidad fundamental. Supongo que a todos os suena la experiencia de Torricelli, de la que hablaremos más tarde. Una atmósfera, que es una unidad típica de presión, coincide con la presión que ejerce una columna de 760 milímetros de mercurio y un centímetro cuadrado de superficie, y tiene una equivalencia en pascales de 101.300 pascales, 101,3 kilopascales. Bueno, ya vamos a pasar a lo que sería la primera ecuación de estas estupendas, ¿vale? Que es la ecuación fundamental de la dinámica de fluidos. Pero antes de echarle
un vistazo y deducirla, vamos a hacer, digamos, una pequeña disquisición sobre la presión. Si consideras agua, ¿vale? Y consideramos, pues, por ejemplo, esta superficie aquí, sobre el agua. ¿Cómo actúa la presión? La presión siempre actúa a compresión, ¿vale? La presión, ¿vale? Si consideras una pequeña capita de agua, lo que hace es intentar disminuir la superficie. Para intentar encontrar una aproximación intuitiva, podemos pensar en la teoría cinética, que plantea que toda la materia está en movimiento perpetuo en torno a sus posiciones de equilibrio. Si te fijas, si consideras ese puntito de ahí, pues puedes pensar que las moléculas de agua que están justo encima, pues vienen y golpean hacia abajo. Y luego ¿vale? Y vuelven hacia arriba. Las moléculas vienen en todas las direcciones y con velocidad, ¿vale? Y con velocidades aleatorias dentro de un cierto rango, de tal manera que no hay ningún motivo para pensar que las que se están aproximando a ese punto P por la izquierda sean una distribución diferente a la que se aproxima por la derecha, de tal manera que todos los golpes, ¿vale?, que generan un impulso, que es una fuerza por un incremento de tiempo y varía la cantidad de movimiento, ese impulso que generan todas las fuerzas tiene una componente neta que es perfectamente vertical, ¿vale? Porque luego las componentes que van a ambos lados se aniquilan mutuamente de manera simétrica, ¿vale? Esa es la causa por la cual la presión tiende a comprimir, a hacer cada vez más pequeño los objetos que están bajo el efecto de esa presión, ¿vale? Entonces, vamos ya, una vez teniendo en cuenta este concepto, ¿vale?, vamos a ver si somos capaces de analizar qué es lo que ocurre en el interior un poquito en el interior del agua. Consideramos esa capa, ¿vale? Consideramos una cierta capa de agua. Uy, no me está gustando a mí esto nada. Fuera. Vamos a esta capa de agua. Consideramos esa capa de agua, ¿vale? Y dentro voy a considerar aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta pequeña porción de agua, ese pequeño volumen de agua en el interior, en el seno de un fluido que está en equilibrio, ¿vale?, en el seno de un fluido estático? ¿Qué fuerzas están actuando? Pues vamos a ver. Tenemos un efecto de la presión que tiende a comprimir por ahí abajo, ¿vale? Tenemos la presión que actúa en la zona de abajo, ¿vale?, que será un poquito más grande, ¿vale? Así que será P más diferencial de P. Obviamente no se os escapa que eso va a ser de una altura diferencial de Z. Y además, ¿qué más fuerzas están actuando? Pues tendrías que considerar el peso de esa capita, ¿vale? Ahí tendrías el peso, M por G. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando algo está en equilibrio? Estamos en estática de fluidos. Pues ocurre que el amigo Newton nos dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y si está en equilibrio, esa suma de fuerzas ha de ser cero, ¿vale? Veamos qué cantidad, ¿vale?, de qué fuerzas están actuando. Si queréis, vamos a considerar esa capita, ¿vale? Vamos a considerar que eso tiene un tamaño diferencial de S, una superficie diferencial de S, o diferencial de A, ¿vale? Diferencial de superficie o diferencial de área. ¿Qué fuerzas están actuando? Pues si te fijas, el efecto de esta presión empuja para abajo, ¿vale? Vamos a considerar positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Esa presión empuja hacia abajo, P por diferencial de A, es la fuerza que está haciendo. Está actuando también hacia abajo el peso. ¿Y cuál es el peso de este pequeño diferencial de volumen de agua, dentro de esa capa de agua? Pues el peso es la densidad del agua, ¿vale?, o la densidad del líquido que estás considerando, multiplicado por el volumen. Densidad por volumen es masa, ¿vale?, pero el volumen es diferencial de A por diferencial de Z, ¿vale? Densidad por volumen, esto es masa, pero estamos considerando fuerzas para encontrar el peso, hay que multiplicar por la gravedad. Y esas son las dos fuerzas que tiran hacia abajo. Y hacia arriba, ¿qué fuerza actúa? Pues esa presión P más diferencial de P
que está actuando sobre el diferencial de área, y eso tiene que ser igual a 0. Esto es una buena suerte, porque si te fijas, diferencial de área aparece en todos los términos, y además como está igualado a 0, pues es fenomenal. Nos queda la siguiente ecuación: P más ρ diferencial de z por g es igual, más P más diferencial de P, menos, esto es un menos, eso va al contrario, ¿vale? menos aquí, menos P más diferencial de P, que multiplica a absolutamente nada, esto es igual a 0. Fíjate que P menos P se nos va y nos queda la siguiente ecuación: ρ g diferencial de z menos diferencial de P es igual a 0. El diferencial de P lo paso al otro lado y me queda que es igual a ρ g diferencial de z. Esta ecuación diferencial es una ecuación de variables separadas. Podemos integrar entre los estados inicial y final, Así pues, si consideramos, ¿vale?, ponemos un sistema de referencia, ¿vale?, ahí desde arriba, ¿no?, desde la superficie libre, y entonces, si en la superficie libre tenemos una presión que es la presión P sub 0, la presión atmosférica, ¿vale?, la integral de diferencial de P es la presión en estado final menos la presión en estado inicial, y esto es ρ g, la integral diferencial de z, que es z, entre los estados inicial y final. La presión final es la presión a una profundidad h, menos la presión inicial, ¿vale? Pues tenemos que considerar toda la capa de altura z que está por ahí, o de altura h, ¿vale? O sea, la presión inicial es la P sub 0, es la presión atmosférica, y aquí tenemos ρ g, la z final es la profundidad h, ¿vale?, y la z inicial es 0, porque ahí hemos puesto el origen de nuestro sistema de referencia. Así tenemos que la presión a una profundidad h es igual a P sub 0 más ρ g por h, la profundidad, ¿vale? Esta ecuación recibe el nombre de ecuación fundamental de la estática de fluidos y emerge de considerar todas las fuerzas que están actuando sobre un elemento de diferencial de volumen igual a diferencial de volumen en el interior de un fluido que está parado, ¿vale? Estática de fluidos.